Número 11. Obtuvo la candidatura a la presidencia en 1860. En 1860, el Partido Republicano debía elegir a su candidato para la presidencia de la nación, y la competencia era feroz. Fueron nominados varios dirigentes de gran renombre, algunos con el peso que les otorgaba su condición de senadores o exgobernadores. 3 de los nominados eran senadores en activo y 2 habían sido gobernadores. Por su parte, Lincoln solo podía exhibir su experiencia política de un único periodo en la Cámara de Representantes, un currículum modesto en comparación con el de sus rivales. Sin embargo, el carisma de Lincoln y su capacidad para conectar con el pueblo se impusieron por encima de la experiencia política de sus adversarios. En una feroz lucha interna, Lincoln ganó la candidatura en la tercera votación de la convención celebrada en Chicago, un triunfo que marcaría el inicio de su histórica carrera hacia la presidencia. Número 12. Ganó las presidenciales de 1860. Gracias a la división del Partido Demócrata, las elecciones presidenciales de 1860 se convirtieron en un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Las tensiones entre el norte y el sur estaban al borde de estallar, incluso entre las propias familias políticas. Los demócratas se dividieron y presentaron 2 candidatos para las elecciones de noviembre de 1860. Stephen A. Douglas por el Partido Demócrata de los Estados del Norte y el vicepresidente en funciones John C. Breckinridge por los estados sureños. Lincoln, por su parte, logró obtener el 39.82% de los votos populares, mientras que los 2 candidatos demócratas sumaron en total el 47.56%, con Douglas obteniendo el 29.46% y Breckinridge el 18.10%. Además, un cuarto candidato por el Partido de la Unión Constitucional, John Bell, consiguió el 12.62% de los votos. Sin embargo, en el sistema electoral de la época, lo que realmente importaba eran los votos de los electores. Lincoln obtuvo 180 grandes electores, una victoria decisiva, mientras que sus oponentes se quedaron muy por detrás en este crucial aspecto del proceso electoral. Número 13. Se disfrazó de mujer, una de las medidas de seguridad más sorprendentes tomadas para proteger la vida de Abraham Lincoln durante su viaje hacia Washington fue disfrazarlo de mujer. Alan Pinkerton, quien encabezaba la seguridad, y su equipo, que incluía a Kate Warren, la primera mujer detective de la historia, decidieron cortar las comunicaciones telegráficas con Baltimore para evitar que los supuestos conspiradores pudieran enviar mensajes que alertaran de su llegada. El tren presidencial hizo una parada en Harrisburg, antes de llegar a Baltimore, donde Lincoln fue disfrazado de mujer para evitar ser reconocido. Sin embargo, cuando la noticia llegó a los estados del sur, se burlaron de Lincoln, tachándolo de cobarde por esta arriesgada maniobra. A pesar de las críticas, esta medida de seguridad fue clave para garantizar que Lincoln llegara a salvo a la capital, en medio de la creciente amenaza. Número 14. Su política proteccionista afectaba al sur. En la década de 1860, la principal fuente de ingresos del fisco estadounidense provenía de las aduanas, y los altos aranceles eran una medida que beneficiaba al norte del país y al Partido Republicano. El norte, predominantemente industrial, votaba mayoritariamente por el Partido Whig y posteriormente por su sucesor, el Partido Republicano, mientras que el sur, en su mayoría, apoyaba al Partido Demócrata. Para el norte, los elevados aranceles eran beneficiosos, ya que limitaban la competencia a los productos manufacturados extranjeros, especialmente aquellos provenientes del Reino Unido. Sin embargo, estos mismos altos aranceles perjudicaban gravemente al sur, que, siendo mayoritariamente agrícola, dependía de las importaciones de productos manufacturados. La política proteccionista de Lincoln exacerbaba las tensiones entre ambas regiones, contribuyendo a la creciente división que conduciría a la Guerra Civil. Número 15. Su poder durante la Guerra Civil. El poder de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil fue tan grande que llegó a suspender la institución jurídica del habeas corpus. El primer estado en aprobar la secesión fue Carolina del Sur, el 24 de diciembre de 1860.
Para febrero de 1861, antes de que Lincoln fuera investido como presidente, otros 6 estados del sur, dedicados al cultivo del algodón, ya se habían separado de la Unión: Georgia, Mississippi, Alabama, Luisiana, Florida y Texas. El 8 de febrero, Jefferson Davis, líder del Partido Demócrata, fue proclamado presidente de los Estados Confederados de América. Apenas 2 semanas después, el 4 de marzo, Lincoln juró como presidente de Estados Unidos. La Guerra de Secesión comenzó oficialmente el 12 de abril de 1861. Y Lincoln recibió del Congreso los máximos poderes jamás otorgados hasta ese momento. Con esos poderes manejó el presupuesto sin control parlamentario e implementó medidas drásticas como la suspensión del habeas corpus, un derecho fundamental de la Constitución, en un intento de mantener el orden y la estabilidad en tiempos de guerra. Número 16. Utilizó sus poderes de guerra para proclamar la emancipación de los esclavos. El 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln firmó la orden ejecutiva conocida como la Proclamación de Emancipación, un acto que cambiaría radicalmente el destino de más de 3.5 millones de afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. Mediante este decreto, todo esclavo que lograra escapar de un estado esclavista del sur hacia un estado no esclavista del norte adquiría automáticamente su libertad. Además, todos los esclavos que residieran en las áreas del sur que habían sido conquistadas por el ejército de la Unión también quedaban liberados. Número 17. Casi no tuvo oposición para ganar la candidatura a la reelección. El año 1864 supuso una situación inédita para Estados Unidos, ya que debía llevar a cabo una elección presidencial en medio de la guerra civil. En la convención republicana celebrada en Baltimore, el presidente Abraham Lincoln ganó la nominación a la reelección por una abrumadora mayoría, recibiendo solo 22 votos en contra. Estos 22 votos fueron para el general Ulysses S. Grant, el gran comandante del ejército de la Unión, quien ni siquiera aspiraba al cargo ni había autorizado su nominación como candidato. Número 18. Ganó el 91% del colegio electoral con el 55% de los votos. Debido al particular sistema electoral de Estados Unidos, tras las elecciones presidenciales de noviembre de 1864 se definieron como una abrumadora victoria de Lincoln en el colegio electoral, a pesar de que el resultado de la votación popular fue mucho más estrecho. Con un partido demócrata en crisis, su candidato presidencial, el general George McClellan, recibió el 45% de los votos, mientras que Lincoln obtuvo el 55%. Sin embargo, Lincoln ganó en 23 estados, mientras que McClellan lo hizo en solo 2, lo que permitió al presidente obtener más del 90% de los votos en el colegio electoral. Número 19. Tuvo un largo cortejo fúnebre en tren. Después de varias ceremonias funerarias en Washington, D.C., el féretro de Lincoln fue colocado en un tren que hizo un cortejo fúnebre de más de 2.600 kilómetros hasta Springfield, Illinois, lugar designado para el sepelio. El cortejo partió de Washington el 21 de abril, con más de 10.000 personas en las calles para verlo pasar, y nunca superó los 20 kilómetros por hora. Hubo paradas en las principales ciudades de los 7 estados que recorrió la procesión, que fue muy parecida a la que realizó el presidente electo para su primera toma de posesión. Número 20. Un gángster planeó robar su cadáver. El gángster de Chicago James, que operaba en el negocio de falsificación de dólares, recibió un duro golpe cuando su grabador más hábil, Benjamin Boyd, fue encarcelado con una sentencia de 10 años. No se le ocurrió mejor idea que robar el cadáver de Abraham Lincoln para pedir a cambio la libertad de su grabador y una suma de $200,000, que serían más de 5 millones en la actualidad. Comenzó a trabajar en su alocado plan, que se vino abajo cuando 2 hombres a los que había contratado para la operación informaron a las autoridades.